Un proyecto de simulación tiene un conjunto de etapas y estas se pueden representar tal y como aparecen en la lámina. La primera etapa consiste en la definición de los objetivos del estudio y de cuál es el sistema con el que vamos a trabajar. Esto es muy relevante porque en la medida que incorporemos más elementos del sistema, pues representaremos más cosas en nuestro modelo y por un lado tardaremos más en desarrollarlo y probablemente tardaremos más en ejecutarlo. Por lo tanto, los tiempos de desarrollo y de explotación serán mayores y en el fondo el coste del proyecto será mayor. Y por supuesto, definir los objetivos del estudio pues, es relevante para desarrollar, para resolver aquello a lo que se refieren los objetivos del estudio. Si estamos trabajando, por ejemplo, una terminal de intercambio de contenedores en un puerto seco, puede ser que el objetivo sea estudiar cuál debe ser el movimiento en detalle de las grúas pórtico. Entonces, en este caso tenemos que representar con detalle los movimientos de los contenedores cuando las grúas los cargan, los descargan, los mueven, etcétera. Y esto exige, por supuesto, el detalle de esas grúas. Sin embargo, si lo que estamos haciendo es un análisis global de capacidad y podemos asumir que cada contenedor pues, requiere un tiempo determinado, incluso de acuerdo con algún tipo de función de distribución, y lo que queremos es estudiar si necesitamos más o menos grúas, necesitamos más o menos vehículos para mover contenedores, necesitamos más o menos puertas de acceso. Entonces, en ese caso, el objetivo del estudio es analizar la capacidad y, en su caso, hacer inversiones para mejorarla. Como ese es el objetivo, quedaría fuera del sistema la representación en detalle de los movimientos de las grúas. Sería suficiente con algún tipo de aproximación. En general, habría que estudiar, por supuesto, si esto es válido o no. Como resultado de eso, lo que hacemos es construir un modelo conceptual, que es un conjunto de hipótesis, de requisitos. Es de alguna manera, pues, podemos decir como el enunciado, el conjunto de hipótesis razonables al respecto de cómo funciona el sistema. Entonces podemos asumir, como decía antes, que los tiempos de movimiento de los contenedores cuando se descargan de un tren que llega o cuando se cargan a un camión que va a salir, pues son unos tiempos que siguen una determinada distribución. O, alternativamente, si estamos haciendo el estudio en detalle de los movimientos de las grúas, necesitamos representar los movimientos de elevación, de descenso, y todos y cada uno de ellos. Entonces, las hipótesis que describen lo que asumimos como válido es nuestro modelo conceptual. Y utilizo la palabra válido porque hay una etapa que es la validación en este punto y es, y hablaremos de ello más adelante, el proceso por el cual confirmamos que aquellas hipótesis que hacemos las podemos dar como válidas en el sentido de que van a permitirnos representar suficientemente bien el sistema de acuerdo con el objetivo que perseguimos. Hay una etapa que es el modelo comunicativo, podemos llamarlo así o de otra manera, pero en el fondo estamos refiriéndonos a aquel conjunto de información que permite que todos los implicados en el proyecto puedan hacer el seguimiento del mismo y confirmar que esté avanzado de manera correcta. En un proyecto de este tipo, pues tendremos a las personas que desarrollan, tendremos a los gestores, tendremos a los directivos que tienen que dar la aprobación del proyecto, tendremos a los usuarios, tendremos a la gente que va a estar, pues, de alguna manera se va a ver afectada por las decisiones que se tomen con la explotación del modelo. Entonces conviene que todas esas personas puedan asomarse a algún documento y ver si aquello responde a los problemas que se plantean en el sistema. Porque un documento técnico que hable solo en términos de simulación de método discreto, pues no lo va a entender nadie más que el experto en simulación de método discreto. Y no es el objetivo en este caso, sino el objetivo es tener un modelo, un documento, un conjunto de documentos donde todos puedan asomarse y al respecto del cual puedan hacer aportaciones para finalmente tener un mejor modelo. Después tenemos la construcción del modelo informático, que es la construcción de aquello que antes hacíamos con Excel, pues con alguna herramienta adecuada. En breve contaré cuáles son las posibles alternativas. Aquí hay un proceso que es el de verificación, que sería equivalente a la depuración cuando hablamos de programación en general, que consiste en, a partir de este modelo conceptual, confirmar que el modelo hace aquello que hemos dado como válido en nuestro modelo conceptual. Es decir, si por ejemplo asumimos que los camiones llegan a la terminal pues con una
frecuencias o con unos tiempos entre llegadas determinados, confirmar que esto es así. O si hemos establecido algún tipo de prioridad a la hora de descargar contenedores que llegan a una terminal, pues confirmar que esto efectivamente se realiza de esa manera. De alguna manera es comprobar que el modelo hace lo que nosotros queremos que el modelo haga. Después de tener este modelo, podemos pasar a la fase de detectarlo como verificado, podemos empezar a explotarlo. Pero antes de diseñar experimentos y empezar a tomar conclusiones, hay que volver a hacer un ejercicio de validación. Es decir, si tenemos un modelo que está verificado, es decir, que hace lo que queramos que haga de acuerdo con las especificaciones, ahora hay que comprobar de nuevo que es válido para nuestro sistema, que representa de forma adecuada. Es decir, está bien programado, pero además queremos que cuando le demos a la tecla, los resultados que obtengamos podemos llevarlos a la realidad. Entonces, aquí hay dos pasos. Por un lado, las hipótesis que admitimos debieron ser ciertas en su momento y la programación tiene que ser correcta. Entonces, hay un ejercicio, si queremos, de revalidación, porque ahora que ya tenemos el modelo construido y obtenemos resultados, podemos comprobar si los resultados que ofrece tienen sentido. Aquí, cuando hablábamos de la validación en el modelo conceptual, solamente podíamos hacer una validación preliminar, pues descartando o dando como válidas hipótesis que tuvieran sentido. Pero es ahora cuando ya tenemos el modelo, cuando podemos obtener números que nos permitan decidir si el modelo es válido o no. Entonces, cuando tenemos un modelo que es válido porque arroja resultados que son correctos, ya podemos comenzar con la explotación del mismo para evaluar alternativas a la hora de explorar qué es lo que queremos hacer en nuestro sistema real. Y podemos diseñar diferentes experimentos donde, a partir de los resultados de los mismos, podemos pasar finalmente a documentar, en el fondo hacer los informes correspondientes para quien haya requerido este proyecto y implantar los resultados derivados de ese análisis. Y hay una última etapa o aspecto de los modelos de simulación y de los proyectos asociados al desarrollo de los mismos, que es la credibilidad. Puede ser que hayamos hecho todo esto muy bien, pero si finalmente o a lo largo de todo el proyecto el desarrollo no goza del crédito de aquellos que o lo tienen que mantener o lo tienen que usar o tienen que pagar por el mantenimiento del mismo, si no tiene crédito, pues probablemente esta herramienta acabe abandonada y deje de utilizarse. Entonces es esencial que pues, la herramienta, esto es una especie de obviedad, pero no lo es tanto cuando luego se ve el desarrollo de proyectos reales, que el proyecto sea creíble por parte de aquellos que lo van a utilizar, además por supuesto de válido y esté bien verificado, etcétera, para que los resultados que de ahí salen tengan interés y efectivamente se pongan en práctica.